Bienvenidos a Atalayar en Europea Televisión, capítulo 2. Ya saben que este programa es otra forma de acercar y analizar la actualidad internacional, un espacio que se realiza en los estudios de la Universidad Europea de Madrid, en el campus de Villaviciosa de Odón. En este 9 de diciembre haremos un repaso por 3 asuntos de los que se ha hablado y se va a seguir hablando a lo largo de estos días. Acompañada por Javier Fernández Arribas, director de Atalayar. Muy buenas, Javier. Muy buenas, encantado de estar aquí otra vez. Pues si te parece, vamos a hacer como una pequeña introducción o vamos a dar esos titulares de los temas que hoy tenemos en este capítulo segundo. Magnífico. Bueno, pues vamos a hablar del nuevo gobierno alemán, con esa coalición, ese pacto que se ha conseguido con 3 partidos. Nos vamos a ir también a Perú. ¿Y qué pasa con ese proceso o no proceso, que parece ser que va a ser así, de la no destitución del presidente Pedro Castillo? Y también nos vamos a ir a Ucrania, va a ser otro de los puntos, otro de los temas. ¿Qué ha pasado en esa reunión virtual entre Putin y Biden? ¿Van a acercar o pretenden acercar posturas o se están alejando de momento? Para hablar de este debate, lo mejor que podemos hacer es presentar a los invitados. Como siempre, contamos con José María Peredo, catedrático de Relaciones Internacionales y Comunicación Internacional. Muy buenas. ¿Qué tal, Rosa? Encantado. Vamos a conocer también a Pedro González. Pedro González es bueno, pues, periodista y analista de Atalayar. Sí. Muy buenas, Pedro. Bienvenido. Muy buenas, José María. Bueno, pues si quieres comenzamos, Javier, por Perú. Vamos a hacer, bueno, pues una pequeña introducción, si te parece, y vamos hacia adelante. Lo cierto es que ya saben que el Congreso de Perú rechazó este martes abrir un proceso de destitución contra el presidente, contra Pedro Castillo, al no prosperar la moción presentada por un grupo de congresistas opositores de derecha y de extrema derecha. Vamos a ver un vídeo para conocer el asunto. El Congreso de Perú rechazó abrir un proceso de destitución contra el presidente Pedro Castillo, al no prosperar la moción presentada por un grupo de congresistas opositores de derecha y extrema derecha. La moción, que buscaba declarar a Castillo como incapaz moral permanente, no fue admitida a trámite al registrar 76 votos en contra, frente a 46 a favor y 4 abstenciones. Esta fue la 5ª moción de vacancia o destitución presidencial presentada en el Parlamento peruano en los últimos 4 años, lo que en los casos precedentes impidió que concluyesen sus respectivos mandatos los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. La iniciativa para vacar a Castillo se quedó a 6 votos de los 52 necesarios para abrir el proceso de destitución presidencial, como ya había anticipado en la víspera la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien no era muy optimista en alcanzar esa meta. El motivo para demandar la destitución del presidente eran las presuntas presiones ejercidas a los comandantes de las Fuerzas Armadas por parte del exsecretario de Palacio de Gobierno y del exministro de Defensa para ascender irregularmente a militares allegados al jefe de Estado. A favor de la moción votaron los 43 congresistas que conforman los 3 partidos de derecha que demandan la destitución de Castillo, entre ellos el fujimorista Fuerza Popular, el ultraderechista Renovación Popular y el neoliberal Avanza País. Yo voy a lanzar la primera pregunta, si os parece. Un incapaz moral permanente. Esto al menos es lo que han alegado los opositores, bueno, pues para este cambio de gobierno. Se han agarrado a una de las figuras que establece la Constitución del Perú. Lo cierto es que el presidente Castillo ha tenido desde su llegada al poder muchísimos problemas en lo que fue y está haciendo la formación de gobierno, ministros que le duran días u horas y una inestabilidad política que no le está permitiendo gobernar los asuntos que realmente interesan y afectan a la ciudadanía, sobre todo la lucha contra el COVID
que ha creado una crisis económica como en muchos países, pero la inestabilidad política está haciendo que la situación sea peor. En cualquier caso, lo que está abierta es una guerra entre lo que es el populismo de izquierda, de ultraizquierda, con el vicepresidente Cerrón del Partido Comunista moviendo los hilos, pero que él no puede presentarse a la elección como presidente porque está imputado, ¿no? Está inhabilitado. En cualquier caso, hay un movimiento del populismo de izquierda en América Latina. Lo hemos visto en Perú, lo hemos visto hace pocos días en Honduras, donde ha ganado la candidata del populismo de izquierda, y vamos a ver qué es lo que ocurre en Chile. Y bueno, lo que hay es un movimiento muy preocupante para lo que son las democracias liberales, las democracias verdaderas, el Estado de Derecho, la separación de poderes, etcétera, etcétera, porque los bolivarianos están ejerciendo o extendiendo su influencia o pretenden hacerlo por todo el continente. Bueno, yo creo que en realidad el mandato de Pedro Castillo se está desarrollando como estaba previsto, es decir, absolutamente lleno de inestabilidades, y naturalmente desde el primer día iba a ser acosado justamente por los partidos, digamos, más de centro-derecha o derecha. Sí es cierto que había tenido ya algunos encontronazos con el que es su mentor, con Vladimir Cerrón, el que es realmente el kingmaker, ha sido el que le ha puesto justamente de presidente, y bueno, ha querido en un momento determinado Castillo sacudirse un poquito esa tutela. Ha habido un encontronazo severo, pero en esta ocasión, esta moción de vacancia, ha preferido Cerrón mantener al que es su mascarón de prueba por el momento, precisamente porque lo que apuntaba Javier, él mismo no se puede presentar como vicepresidente. En el caso de una destitución sería automáticamente el presidente, y no puede serlo en virtud de estar todavía imputado. Y por otra parte, porque bueno, le da tiempo al tiempo para ver si eso se estabiliza. Aparte de eso, yo quería decir que bueno, la moción de vacancia en sí se está convirtiendo ya prácticamente en una práctica tóxica en Perú, porque esta que existe prácticamente desde 1823, lo cierto es que a lo largo de prácticamente entre 1823 y el 2000 se ha utilizado, me parece que fueron 3 veces, y sin embargo en los últimos años, en lo que va del siglo XXI, ya se han hecho 5 mociones de vacancia. Quiere decirse que es una práctica que si la toman así los políticos como un proceso de destitución y de impeachment, pero bueno, como una cosa absolutamente habitual para hacer oposición, se está desvirtuando seriamente la democracia. Y desde luego para el país no es bueno en absoluto este tipo de inestabilidad. Yo creo que además esa es un ejemplo muy tangible, una muestra muy tangible de a dónde conduce la polarización a la que se refería antes Javier Fernández Arribas, es decir, a utilizar todos los instrumentos posibles hasta el último recurso para poder ahogar al contrario, para poder moverle del poder, ¿no? Yo creo que hay 2 fenómenos, además, del punto de vista un poco regional, ¿no?, al que se ha referido también Javier. Uno es el avance de esa polarización, no diría solo de los populismos de izquierda, aunque en este caso y en los ejemplos que has señalado sí es así, sino más bien el avance de esa polarización en América Latina entre, por una parte, los partidos populistas que entran con estas dinámicas y se hacen presentes con estas dinámicas, donde el bolivarianismo evidentemente tiene un papel muy importante, Venezuela tiene un papel inspirador muy importante, pero también el debilitamiento de otras fuerzas políticas que, digamos, han representado durante algunos años no voy a decir el centro, ni mucho menos, sino sencillamente, ¿no?, el sistema de democracias liberales, que han ido perdiendo fuerza de todo punto, ¿no?, ideológico, presencia social, etcétera. Esto es un factor que debería de ser observado dentro de los países, también por las potencias y países cercanos. Biden está siendo en este momento muy criticado porque precisamente está dejando de lado lo que ocurre en América Latina, que lo ve allí como, bueno, un poco distante. Y un segundo factor, muy rápidamente, América Latina se está volviendo a convertir
lleva ya algunos años en un escenario de enfrentamiento entre grandes potencias. Y entonces, claro, esta es lo que subyace también, además de ese análisis certero que habéis hecho sobre la situación interna de Perú, esto trasciende evidentemente al hecho de que América Latina es un escenario de conflicto, de prueba y error entre grandes potencias, ¿no? Sí, ese escenario de una nueva guerra fría. De alguna manera. Que tiene además el ingrediente de que la influencia de Irán, porque Irán está sosteniendo a Venezuela de alguna manera y eso está implicando una serie de influencias bastante tóxicas a la hora de poder preservar los principios y valores democráticos en los distintos países. Y Rusia está ejerciendo una influencia decisiva, sobre todo porque quiere tener un elemento de intercambio en uno de los temas que luego abordaremos, que es la tensión que tiene con Estados Unidos y con la Unión Europea a costa de Ucrania, ¿no? Y no olvidemos a China, que también evidentemente juega un papel muy importante en esa polarización y justamente en ese nuevo escenario de América Latina como factor o lugar donde se van a tener lugar, digamos, esas disputas que van a librar las grandes potencias. Eso es elemental. Bueno, pues lo cierto es que esta iniciativa, la iniciativa para vacar a Castillo, tan solo se ha quedado a 6 votos de los 52 necesarios, con lo cual, bueno, pues ahí dejamos esta reflexión. Exactamente, por ese caminito íbamos. Hemos hablado de Putin, hemos hablado de Biden y ahora va a ser el tema estrella en este segundo capítulo, en este segundo bloque de nuestro programa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes a su homólogo ruso, a Vladimir Putin, que si vuelve a atacar a Ucrania, la respuesta de su país va a ser más dura que en 2014, cuando Rusia invadió la península ucraniana de Crimea. Vemos el vídeo y analizamos este punto. Thanks, Jen, and good to see everybody here today. As you all know, President Biden held a secure video call today with President Putin. The call covered a range of issues, but the main topic was Ukraine. President Biden was direct and straightforward with President Putin, as he always is. He reiterated America's support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. He told President Putin directly that if Russia further invades Ukraine, the United States and our European allies would respond with strong economic measures. Work better this time. I will look you in the eye and tell you, as President Biden looked President Putin in the eye and told him today, that things we did not do in 2014, we are prepared to do now. Now, in terms of the specifics, we would prefer to communicate that directly to the Russians, to not negotiate in public, to not telegraph our punches, but we are laying out for the Russians in some detail the types of measures that we have in mind. We are also coordinating very closely with our European allies on that. Hemos escuchado la rueda de prensa que dio el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, después de esa cumbre virtual que mantuvieron los dos líderes, por una parte el de Estados Unidos y por otra parte el ruso. Y ya están más que avisados, o al menos Estados Unidos, ¿no? Ha avisado ya, bueno, pues a los rusos y ha dicho, señores, vamos a quedarnos tranquilitos por lo que pueda pasar, que vamos a por todas. Yo en esta crisis tengo un poco el corazón partido, que diría Alejandro Sanz, ¿no? Alejandro Sanz, sí. Porque yo soy muy crítico de lo que se produjo en el año 2014, perdón, me iba yo al 1900, en 2014, cuando se produjo la revolución de la plaza de Maidán, cuando tuvo que salir el presidente que estaba ejerciendo el poder en ese momento, legítimamente elegido en las urnas, era prorruso, pero porque los ucranianos le habían votado. Sin embargo, hubo un movimiento de los que eran pro-europeos, hicieron la revolución de la plaza Maidán y no aceptaron el acuerdo que firmaron, por cierto, los ministros de Asuntos Exteriores que estaban allí en Kiev, de Alemania, de Francia, de Reino Unido y de Italia, creo recordar. Sin embargo, cuando se llevó ese acuerdo
para mantener un poco la situación e iniciar un proceso de diálogo, los revolucionarios de la plaza dijeron que no lo aceptaban y echaron al presidente que estaba ahí ejerciendo legítimamente el poder. La respuesta de Putin fue invadir la península de Crimea y crear todo el conflicto en la región del Donbass. Eso, por supuesto, absolutamente inaceptable. Pero también es verdad que todos sabemos desde hace muchos años que dentro de lo que es la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, luego, tras la caída del muro, entre Rusia y Estados Unidos, había una línea roja que nadie debía cruzar porque era el colchón entre la OTAN y Rusia, que era Ucrania. Sin embargo, hubo en Washington y también en la Unión Europea gente que quiso cruzar esa línea. Yo no me sorprendo de la reacción de Vladimir Putin. Otra cuestión son lo que ha hecho de injerencias, etcétera, etcétera, para defender sus intereses y crear una tensión y, sobre todo, movilizar unas tropas y alimentar una guerra que ha costado bastantes vidas y crea una inestabilidad en la región bastante preocupante y, sobre todo, una guerra fría que venimos sufriendo desde hace ya años. A partir de ahí, bueno, lo que sí es verdad es que a Vladimir Putin hay que pararle los pies, pero también habría que llegar a un consenso de, oiga, ¿Ucrania quiere o no quiere estar en la OTAN? Porque esa es la línea roja que ha puesto Putin ahora. O sea, nunca admitirá que Ucrania esté en la OTAN porque eso significará bases aliadas con establecimiento de sistemas de armas que pueden ser ofensivos o pueden ser una amenaza para mi seguridad. Bueno, habrá que analizar en el seno de la OTAN si realmente merece la pena tener esa tensión con Moscú y buscar una fórmula para Ucrania que sea factible, pero para todos, incluida Rusia. Sí, yo lo veo ya ahí. sé que esto no es muy popular decirlo, pero... Bueno, yo no lo veo nada impopular, Pero lo veo creo... al contrario, yo lo veo muy equilibrado. Es decir, en primer lugar, no podemos... Yo no voy a defender a Putin porque me parece que tiene un régimen como el que tiene y sobre todo es muy tóxico en muchas partes del mundo. Y en este caso concreto, sobre todo, la forma que le decide, ¿no?, para poner sobre la mesa ese punto de vista. Bueno, en primer lugar, el recuerdo de cómo empieza la situación en Ucrania, debilitarse, es importante, porque yo creo que hace ver que esta cuestión de la injerencia en asuntos de otros países no es solamente algo que hacen los regímenes autoritarios, sino que naturalmente los regímenes democráticos, los europeos y los norteamericanos, también intentamos modificar y hacer valer nuestros intereses, y también tenemos nuestros candidatos en un momento dado. Y también eso habría que cuestionarlo, en términos de transparencia, por ejemplo. Bien. Segunda cuestión, hay que entender también la cuestión de la seguridad para los rusos. Entonces, un país que tiene grandes y largas fronteras, que tiene necesidades de seguridad muy notables en muchos lugares, por diferentes cuestiones, y en este caso por ese, digamos, alejamiento entre el OTAN y Rusia de los últimos años. Eso nos tendría que hacer pensar en la manera en la que reconducimos esa sensación de inseguridad que le produce a Rusia, o que nos produce a los europeos Rusia, que le produce a Rusia la OTAN, o que nos produce. Esa sería la cuestión que habría que aprovechar para abordar, ¿no? Por tanto, no me parece nada políticamente incorrecto lo que ha señalado, ¿no? Yo creo que después de la reunión prácticamente no se ha aclarado nada, no hay nada nuevo, salvo, a mi entender, una cosa sí se respeta, que es el dejar paso a la diplomacia. Es evidente que la exhibición de fuerza de Rusia, bueno, pues está ahí, porque claro, parecen ciertos los informes que aseguran que tiene una concentración de tropas verdaderamente inquietante. Pueden llegar a 170.000 efectivos, lo cual pues es una cuestión más que importante. Y teniendo en cuenta además que tiene una ocupación de hecho, una anexión de hecho, aunque sea a distancia, de la región del Donbass. Y entonces, pues bueno, las dos estas repúblicas fantasmas reconocidas únicamente por Moscú. La cuestión es que si se da paso a la diplomacia se puede encontrar algún tipo de solución, como Javier apuntaba, porque evidentemente la otra es una confrontación.
Rusia no puede permitir, entiendo yo, bajo ningún concepto existencial, el que Ucrania se vaya al bando contrario. Dicho, porque bueno, es decir, la esencia misma del nacimiento de Rusia nace en el Rus de Kiev. O sea que es no sé, es decir, poniendo un ejemplo quizá un poquito brutal, es como si a España se la amputa de Castilla. Pues bueno, pues no puede ser. O sea, es algo que va, digamos, contra la esencia misma de eso. Y por otra parte... Luego, perdona, Pedro, es que si tú ves el mapa, la frontera de Ucrania de Moscú es que está muy cerquita. Efectivamente. Es que la frontera ucraniana de lo que es la capital de Rusia, que es Moscú, es así. Creo que son 180, muy, 200 muy poquita distancia. Cierto es que bueno, el país está polarizado también, de modo y manera que hay por historia, porque bueno, pues, a lo largo de los años se han producido diversas interacciones, y lo cierto es que la parte oriental de Ucrania es bastante prorrusa, indiscutiblemente, si tenemos en cuenta que hay una población que no es solamente que hable ruso como lengua materna, sino que además piensa y siente como ruso. Y la parte occidental, que también es cierto que por otra parte es la menos industrializada, pero la más cercana a la Unión Europea, pues tiene unos hábitos más occidentales. Esa polarización es cierta. Entonces, que hay que buscar una fórmula, yo creo que es impepinable, si no se quiere ir a una confrontación. Eso me parece que es lo fundamental, y la diplomacia ahora tiene que actuar muy seriamente si le dejan, evidentemente, por encima de la fuerza. Y teniendo en cuenta además que Rusia tiene muchísimas bazas para jugar, porque bueno, pues una cosa son las amenazas y otra cosa es luego lo que se puede hacer. Es decir, puestos en una conflagración, una confrontación brutal, pues evidentemente Rusia no volvería a dejar tranquilos a los países bálticos y Bielorrusia evidentemente, como su nombre indica, Rusia blanca, estaría alineada con Moscú y sería pues verdaderamente un caos. Y entonces yo creo que ahí Europa tiene que ser contenerse bastante y darle bazas a eso. Yo creo ahí también que hay que matizar alguna cuestión, porque también tenemos que ver lo siguiente. Ucrania es un Estado soberano desde la caída del muro de Berlín, no recuerdo cuándo se convierte en independiente, creo que en 91. 91 me parece. En el 89 el muro. Exacto. La firma en 1991. De deshacer la URSS es eso. Entonces, 91. Ya hemos pasado 3 décadas en esa situación. Entonces ya podemos hablar también de un status quo. Es decir, no vamos a pensar en que Rusia, esa reivindicación de Ucrania no se le puede entender desde todo punto, pero fundamentalmente jurídico, también político, que esto es una reincorporación de Ucrania a la zona de influencia, no, más allá de la zona de influencia, o sea, ¿no? Esto que ha señalado. Entonces eso hay que verlo con distancia también. Punto número 1, a recordar, por ejemplo, que las armas nucleares que estaban ubicadas en Ucrania, como lo estaban en Kazajistán y en Bielorrusia, hubo que moverlas a territorio ruso, para que fuera Rusia la que tuviera solamente el poder ahí nuclear, que entonces incluso estaba desplegado en Ucrania. Bueno, eso número 1. Número 2. Hay que tener en cuenta que, claro, el factor ucraniano para Rusia se lo podemos convertir también en el factor taiwanés para China. Quiero decir, esa reclamación permanente de no, esto es lo mío, ¿no? Esto es mío porque resulta que somos lo mismo, o sea, que es parcialmente cierto para una parte de la población ucraniana, pero no para otra. Esa es otra cuestión que también hay que poner en la mesa diplomática, claro. Y una tercera cuestión. Rusia también tiene que ser consciente de que las sanciones que vienen del entorno occidental son unas sanciones que pueden ser unas sanciones muy duras, ¿eh? Sí, eso es cierto. No, el tema económico yo creo que puede ser en este caso el arma nuclear de disuasión a la hora de que ambas partes lleven sus posiciones a extremos irreconciliables, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, las sanciones que se han preparado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea son importantes, pero yo no veo a Alemania sin gas este invierno para poder calentarse. Claro. Cuidado, porque ahí hay unos intereses y hay unas cuestiones que, bueno, eso, por ejemplo, beneficia a la valoración de lo que es la frontera sur, porque desde España podíamos estar transmitiendo
hacia la Unión Europea, el gas que pueda venir de Argelia o las energías renovables que puedan venir desde Marruecos, con lo cual Francia tendría que cambiar un poco el compás que intenta siempre controlar todo lo que es el tema energético, porque desde el sur de Europa se podría estar alimentando energéticamente a la Europa del norte y no depender tanto del gas ruso. Pero vamos, el tema económico yo creo que aquí va a tener una influencia bastante notable. Yo quería añadir, bueno, justamente en esta línea, un detalle que, bueno, sí me parece que es una manera de reconducir a propósito de este tema, que evidentemente es muy delicado, y es, digamos, una reconducción de las relaciones entre los aliados tradicionales. Sí es verdad que en la conferencia virtual se hizo entre los dos mandatarios, es decir, entre Joe Biden y Putin, pero Joe Biden tuvo muy presente, es decir, primero llamar, antes de esa conferencia, llamó evidentemente a sus aliados preferentes europeos, que en este caso pues eran el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Curiosamente ahí no estaba Pedro Sánchez y España, pero después, ¿no? Pues hablo de las potencias que tienen ahora, que pintan algo en la Unión Europea. Pero inmediatamente después de la conferencia volvió a repetir esa llamada con los mismos interlocutores. Y ahora mismo, es decir, hoy mismo iba a hablar con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky, y por otra parte me parece que, no sé si es hoy o mañana, que iba a entrevistarse también de manera telemática con los 9 de Bucarest, del grupo de Bucarest, que como se sabe agrupa los 4 del grupo de Visegrado, los tres de países bálticos, más Bulgaria y Rumanía. Quiere decirse que me parece que hay ya una cosa positiva, porque incluso pues lo hemos hablado algunas veces, es decir, la operación salida de Afganistán fue un desastre, incluso sobre todo de cara, digamos, a fomentar la desconfianza con los aliados, y me parece que, bueno, como factor positivo lo digo, ¿no? Totalmente. Es decir, es una recomposición, por lo menos, de unas relaciones que eran fundamentales precisamente para retomar, bueno, pues una coordinación en cuanto a las posibles sanciones económicas, a encontrar una salida diplomática y sobre todo porque, qué caray, es decir, es Europa, digamos, el escenario fundamental y más afectado, se encuentre o no se encuentre esa solución. Completamente de acuerdo. Yo creo que es una oportunidad importante para volver a retomar efectivamente esa vía diplomática y naturalmente esa llamada también a que el papel de España sea ahí un papel muchísimo más presente y buscar vías para que esto se produzca, ¿no? Es que España tiene que recuperar su peso político y poner en valor lo que es su contribución, no ya solo en el seno de la OTAN, sino es en misiones internacionales, además con actuaciones realmente importantes que han requerido bastante esfuerzo e incluso vidas, y luego lo que es la relación con los Estados Unidos. O sea, tenemos el escudo antimisiles, la base de Rota y de Morón, que para Estados Unidos es una base estratégica y de especial interés, y que, bueno, habrá que pensar por qué el presidente de los Estados Unidos no tiene en cuenta al presidente del gobierno de España en una situación como la que estamos viviendo, donde anteriormente sí se contaba con España y ahora no se cuenta. Con tropas españolas desplegadas en el Báltico. Pues vamos a continuar con este... Vamos a continuar con el programa, tenemos que cambiar de tema, ya saben que el tiempo es el que manda en los medios, y lo único que sí podemos decir es que triunfe la diplomacia en esta ocasión y para este caso. Hemos empezado el programa hablando de un gobierno, de una destitución casi. Bueno, pues ahora de lo que vamos a hablar es de un pacto y de un nuevo canciller. Ya saben que el socialdemócrata Olaf Scholz ya se ha convertido en el canciller alemán gracias al pacto que han hecho socialdemócratas, verdes y liberales. La pandemia y una política exterior para tener una Europa fuerte son los pasos principales para este líder. Vamos a ver el vídeo.
El socialdemócrata Olaf Scholz promete progreso para Alemania en tiempos difíciles de pandemia y una política exterior orientada hacia una Europa fuerte y hacia el multilateralismo. Así lo dijo tras firmar el pacto de coalición, una formalidad previa a su investidura este miércoles como canciller. Atreverse a un mayor progreso es lo que une a los tres partidos y lo que quieren emprender ahora, según declararon en rueda de prensa el propio Scholz, junto al ministro designado de Finanzas, el liberal Christian Lindner, y al de Clima y Economía, el verde Robert Habeck. Según Scholz, el futuro mundo se caracterizará por la existencia de bastantes países muy influyentes, lo que hace aún más importante que Europa pueda actuar de manera fuerte y soberana, dijo. Precisamente por eso, los primeros destinos de viaje del futuro canciller en los días siguientes a su investidura serán París y Bruselas. El primero para remarcar la vitalidad de la relación con el país vecino y el segundo porque representa no solo la alianza preferente a escala europea, sino también el eje transatlántico. También Lindner recordó que el objetivo del nuevo gobierno es volver a cumplir con el freno de la deuda a partir de 2023 y, por otro lado, renunciar al aumento de cargas fiscales. Tenemos nuevo canciller en Alemania, esa es la verdad, que cuenta con 16 ministerios, un gobierno mucho más joven que el que ha dejado Merkel y un gobierno paritario también. Sí, pero yo en eso, discúlpame, yo me fijo en la capacidad en el buen hacer, ¿no? Y en la profesionalidad de las personas. Me da igual que sean hombres o mujeres. Es más, yo en Atalayar tengo más mujeres que hombres trabajando, o sea que en ese sentido... Pero bueno, es un dato y es la moda y yo lo respeto. Lo que me interesa de verdad es que la fórmula funcione por el bien de los alemanes, porque eso representará también el bien de todos los europeos, incluidos España. Hombre, han hecho un esfuerzo muy a tener en cuenta, además tenían un poco las horas tasadas, el tiempo tasado, porque Alemania preside el G20 a partir del 1 de enero, con lo cual, si no había nuevo gobierno, se le complicaba un poquito, y lo que es ejercer una presidencia de una institución bastante relevante, y más en estos momentos de pandemia, tal y como ha dicho el canciller. Vamos a ver hasta dónde lleva el liberal Lindner a la hora de acotar el tema deuda, el tema gasto, el tema déficit, etcétera, etcétera, y cómo lo proyecta a la Unión Europea, porque ahora mismo, bueno, con el COVID tenemos una cierta relajación, efectivamente, por necesidad a la hora de afrontar la crisis económica, pero yo estoy seguro que en cuanto mediados del 22 o como mucho en 2023, el Banco Central Europeo va a dejar de comprar la deuda de los países, es decir, la deuda de España, que es a lo que se está agarrando el gobierno Sánchez para repartir y endeudarnos, pero vamos a ver, porque las estructuras económicas no se están revitalizando para que puedan superar la crisis, y vamos a ver si este alemán es muy estricto o no, como liberal que es. Y luego en política exterior está la líder de los verdes, que va a tener que tragarse unos sapos considerables, porque dentro de lo que es su ideología y de lo que ya ha ido manifestando, pues lo de la OTAN, pues como que no, y hay algunos asuntos de política exterior. Lo único que puede ser bastante factible, y con esto termino, es que el nuevo gobierno alemán, Scholz, está dispuesto a reconducir y recuperar las relaciones con Marruecos, algo que a nosotros nos interesa y mucho, y creo que eso, si Marruecos y Alemania recuperan las relaciones, creo que será un elemento positivo, pero vamos a ver cómo funciona el tripartito, porque nos interesa a todos que funcione bien. Exactamente. Yo creo que el principal problema que va a tener Scholz no va a ser con el resto de sus socios europeos, sino que va a ser en el interior. Y el primer dato, yo creo que es interesante, es ver que ha habido 15 de sus filas del tripartito que no le han votado en la investidura, lo cual no deja de ser, cuando menos, curioso. Es una manera de empezar, digamos, de decir, oye... Placer de casa ajena se llama aquí en el... No, eso es cuerpo a tierra que vienen los míos. Que vienen los nuestros, es decir, eso, digamos, ya ha sido un aviso. Sí es verdad que Scholz, a mí me parece que es lo más parecido a Merkel, y naturalmente la despedida que han tenido entre ambos lo han escenificado, demostrando claramente que hay una continuidad, es decir,
que ha sido, por otra parte, lo que le ha dado el triunfo. Es decir, como no se esperaba, porque le dio la vuelta a las encuestas. Por otra parte, Scholz, hay que decir que era un hombre poco menos que desahuciado dentro de su propio partido, y de golpe porrazo, pues al final se le llamó pues porque no había otro y pasaba por ahí, ¿no? Y bueno, es un hombre de consenso, es un hombre dialogante, se le reconocen esas virtudes y es capaz de anudar alianzas. Lo cierto es que le dio la vuelta a las encuestas, ha ganado, es el canciller alemán y naturalmente ha dado ya un golpe de autoridad. Hablabas antes de la política exterior y el primer golpe de autoridad lo ha dado precisamente con su flamante ministra de Asuntos Exteriores, que bueno, pues se atrevió poco menos que a seguir la senda iniciada por Biden de que bueno, no iban a acudir ningún diplomático a los Juegos Olímpicos de Pekín, lo cual era una bofetada a los Juegos de Invierno, que van a empezar dentro de 2 meses, ¿no? Y naturalmente, pues bueno, primera desautorización, y además escenificada de una manera muy extensible, porque bueno, despacho con el que es su segundo, su mano derecha, pero no estaba presente la que es teóricamente la nueva jefa de la diplomacia. Quiere decirse que yo creo que son una serie de gestos que son muy alentadores, digamos, para la estabilidad de Europa, para saber que bueno, que van a ir paso a paso, que evidentemente, como tú decías, pues bueno, esta fiesta del dinero fácil y bueno, pues esto que les espeluzna a los países del norte, que bueno, los manirrotos, se tiene que acabar algún día y probablemente se va a acabar, como dices, como muy tarde, el 1 de enero del 23, quiere decir que tenemos un año como mucho para poner las cosas en claro, y desde luego hay una cosa fundamental, la conformación de un eje que no va a ser solamente con Francia, como siempre, es decir, pero sí es verdad que guarda las formas. La primera visita es a París, coincide además que, igual que Alemania va a ser, digamos, la líder del G20 a partir del 1 de enero, Francia va a encabezar en la presidencia europea y, bueno, simplemente a tenor del calendario de actos y de reuniones que me han pasado de la Comisión Europea que se van a celebrar en Francia, prácticamente es que no hay descanso para tomar resuello, es decir, de lo que ha preparado, de las reformas que quiere. Cierto es que hay, y lo apuntábamos antes en el anterior bloque, pues una potencia, digamos, para equilibrar, que más que por Italia en sí, es porque cuenta con la suerte de tener una personalidad como Draghi, y bueno, pues entonces yo creo que van a suceder cosas muy importantes, digamos, para el futuro de la Unión Europea a partir de esta configuración nueva, si se quiere, geopolítica, pero dentro de la estabilidad. No, claro que sí. Yo creo que un Mario Draghi en España, dice. Van a poner cosas... Ese sería sorprendente. El caso de que además la coalición se haya producido entre estos 3 partidos que podrían haber, esto visto con retrospectiva, que se hubieran puesto de acuerdo estos partidos, hubiera parecido difícil en el pasado. Porque, claro, los verdes son un ejemplo, los verdes alemanes son un ejemplo de un partido que viene de fuera, outsider, de, digamos, el establishment, para entendernos así, también europeo, europeísta, y luego se ha integrado de manera perfectamente armónica en la gestión política dentro de Alemania, en el europeísmo, en la gestión dentro del Parlamento Europeo. Es decir, las 4 fuerzas que han estado, uniendo a los cristianodemócratas, que han ganado las elecciones, han arrasado en Alemania, son fuerzas europeístas. Y 3 de esas 4 fuerzas han hecho una coalición que sustituye a la anterior, que era de otra orientación, sin perder la dirección, ¿no? Joder, yo creo que es un ejemplo absoluta de quitarse el sombrero absolutamente de cómo ha reaccionado la democracia alemana, la democracia liberal alemana, pero no liberal ideológica, sino sistemáticamente liberal, ha reaccionado a este momento de crisis populista que hemos vivido en Europa. Esa sería la primera reflexión, coincido en ese sentido plenamente con Pedro, ¿no? Segunda cuestión, también muy importante, el tema de la deuda y del futuro, en ese sentido que señalaba ahí Javier. Bueno, ahí hay un Draghi ya metido, ¿no? En 4 carteras, que es el Partido Liberal, en ese caso, en el gobierno alemán, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que desde luego el proyecto europeo tiene esas 2 patas, es decir, tiene la pata, y esas 2 patas van a estar siempre en tensión. Tiene una pata evidentemente de mercado, clarísimamente, que está construido en torno a la idea de facilitar un mercado
mejor organizado, más dinámico y con mayores capacidad de producción y de crecimiento, uno, y tiene la pata social. Entonces, la pata social de la Unión Europea pues es muy difícil desmantelarla. Entonces, claro, esta va a ser el permanente pugna, ¿no? Obviamente la deuda va en ese sentido también a afectar mucho porque esas limitaciones pues se han visto muy alteradas como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y ya está. Sí, pero para eso yo creo que el líder liberal alemán va a decir, oiga, hemos acordado unos fondos de recuperación, son 750.000 millones, claro. Eso es lo que hemos acordado en base a los presupuestos de la Unión Europea, pero eso sí, para que cada país pueda cobrar, en el caso de España, los 140.000 millones que le tocan, hay una serie de condiciones que hay que cumplir. Ah, no, claramente. Y ahí es donde España debe espabilar, para no porque perder. si esos fondos no llegan, y luego está el reparto, que esa es otra cuestión, porque me temo, y yo sigo reivindicando, que pymes y autónomos no tenemos una ventanilla donde poder presentar nuestros proyectos. No queremos que nos regalen nada, pero sí tener la opción de presentar nuestros proyectos para poder recuperar y poder mantener y poder consolidar nuestro trabajo, ¿no? Y nuestra empresa y nuestros puestos de trabajo. Y ahí la gestión de los fondos creo que no está siendo la que debería ser, y en ese sentido el liberal alemán sí va a ser inflexible, claro, a partir porque del además año es que tenemos a entender lo del social como despilfarro. Es que eso no puede ser en absoluto, claro. Esa es la cuestión, bien. Claro. ¿Algún apunte más o llegamos hasta el final de este programa? Y lo cierto es que nosotros nos vamos a despedir por este año, por este 2021. Atalayar en Europea Televisión vuelve de nuevo en enero, pero antes de la despedida a mí me gustaría hacer una reflexión con los invitados. Tenemos al lado las Navidades y es siempre una cita familiar. ¿Qué va a pasar con el COVID y las fronteras? Pues debemos de tener mucha prudencia. Hay demasiada gente que piensa que todo está hecho y tenemos el índice de contagio, ¿verdad?, alto. Es verdad que la nueva cepa es más débil y los casos son menos graves, pero creo que hay que tener prudencia porque sobre todo los jóvenes ya tendrán tiempo de tomarse copas, ir a la discoteca, ir a bailar. Hombre, yo he dejado de ir al mejor estadio del mundo, y mira que está jugando bien el mejor equipo del mundo, que por pero vienes al Madrid, claro. No. Madrid, él va a otra liga. Y si yo puedo dejar de ir al Bernabéu, que es el mejor, yo creo que los jóvenes pueden dejarse las copas para dentro de unos meses, o sea, que no pasa nada. Pero no ya solo los jóvenes, que yo me niego a demonizarlo, somos todos, ¿no? Somos todos los que tenemos que tener una conciencia, y a nivel mundial hay que tener claro que o vacunamos a la mayor parte de la población del mundo, y eso incluye África, eso incluye Asia, eso incluye América Latina, o si no, estaremos sufriendo la pandemia durante muchísimo tiempo más. Entonces, solo hay que echar cuentas. ¿Cuánto costaría vacunar al 80% de la población del mundo? Son varios miles de millones de dólares. Si mantenemos la pandemia durante un año, año y medio más, el coste para las economías de todos los países es el triple. Y lo estoy poniendo en términos económicos para ver si alguien se entera, porque además del coste humano de la pérdida de vidas en las condiciones en las que se produce, sobre todo los hospitales que están colapsados, etcétera, etcétera, o las condiciones de vida en esos países africanos o de América Latina más desfavorecidos, yo creo que ahí la solidaridad internacional tiene que prevalecer, insisto, por dignidad y ética humana, lo primero, y luego pongo los dólares encima de la mesa porque es que nos va a salir más barato, ¿no? Pedro, vamos a comer y vamos a poder cenar, estar todos los grupos familiares completos o... Bueno, yo creo que lo que dice Javier es cierto, hay que acostumbrarse a que el virus va a estar aquí mucho tiempo, probablemente se va a quedar para siempre. La prudencia de cada uno es fundamental, hay que tener en cuenta, yo creo que la cuestión es que el derecho de uno termina exactamente donde comienza el del otro, lo cual quiere decirse que, bueno, que todo el mundo es libre, pero que a la hora de la verdad, pues bueno, muy bien, tú si quieres no te vacunes, tú si quieres no hagas, pero bueno, por favor,
no contamines y a los demás, ¿no? Entonces esto yo creo que es un principio que es fundamental. O sea que ojalá seamos lo suficientemente maduros para tener la prudencia de actuar como debe de actuar una persona racional, normal y adulta. Más test de antígenos antes de las cenas y ya está. Bueno, pues, y que se vacunen, porque luego cuando se contagian, exactamente. nuestra sanidad es la que tiene que atenderlos. El otro día veíamos el testimonio. Mi marido se convenció de la gravedad del virus estando en la UCI. Claro, es que... Un negacionista, sí, sí. Los que hemos estado en la UCI sabemos bien ¿verdad? lo que eso significa. Pues como no queremos a más personas en la UCI, sí queremos que se tomen todas las medidas necesarias para esto. Yo la verdad que tengo que decir que una persona muy importante que se encuentra en Alemania concretamente ha adelantado su viaje para poder disfrutar las Navidades con su familia. Con esto lo único que queremos decir para despedirnos es que pasen unas felices Navidades y sobre todo todos sanos.